Yo me tuve que salir hace 2 semanas de mi casa, Carmen, porque mi esposo estuvo a punto de matarme. Mi esposo con el que me obligaron a casarme cuando yo tenía 15 años, Carmen. 15 años. ¿Y por qué te obligaron a casarte con él? En el pueblo, Carmen, las niñas tienden a desaparecerse. Y había un cacique, un malandro que tomaba a las niñas y se las llevaba para abusar de ellas y tomarlas como objeto sexual. Y mis padres, por querer protegerme, me casaron con mi padrino, Carmen. Pero no te preguntaron. No, solamente me casaron y me dijeron que iba a ser por mi bien. ¿Cómo te sentiste tú con 15 años, donde a los 15 años todas nos ilusionamos con casarnos, con tener un vestido blanco, cuando nosotros decidamos hacerlo con el hombre que amamos? Ay. Fue horrible, Carmen. Cuando él me trajo, él abusó de mí, Carmen. Él me dijo que yo no servía más que para complacerlo en la cama y para servirle la comida y me hizo sentir una basura. Después tuvimos un hijo, Carmen. Y yo pensé que si íbamos a tener un hijo, él iba a cambiar. Yo pensé en aprender a quererlo, en aprender a amarlo, en aprender a estar con él, en sentirlo, aunque él no me quisiera. Pero las cosas no fueron así. No. Amelia, tu historia me conmueve mucho porque sé que en este país hay muchas niñas inocentes como tú que las obligan a casarse con hombres mayores, contra su voluntad, que pierden la inocencia de la peor manera. Sí, Carmen. Hoy tú estás aquí alzando la voz, hablando por todas esas niñas que están viviendo lo mismo que tú, que no tienen la conciencia, la madurez suficiente para tomar una decisión y que sus papás las obligan a casarse. Yo lo decía al principio del programa, pueden ser usos y costumbres de ciertos pueblos, de ciertos estados, de ciertos países, pero creo que esas cosas, yo no puedo juzgar si están bien o mal, pero en mi opinión siento que sí deberían cambiar para tomar en cuenta a una niña de 15 años que desea vivir, que desea tener una familia en el momento en que ellas lo decidan. Era lo que yo más anhelaba, Carmen. Anhelaba con tener una familia, un hogar. Pero, ¿sabes? No lo obtuve. Y obtuve lo contrario. Golpes, humillaciones. Él siempre me decía que yo no servía para nada. Y además trajo a vivir a una señora. Y se volvió en su amante. Yo no sabía qué estaba pasando. ¿Cómo? O sea, ¿cómo fue eso? Antes de que yo diera a luz a mi hijo, él trajo a vivir a su amante a mi casa. Y entonces todo cambió. Si ya era malo, si ya me maltrataba, si ya me golpeaba, ella llegó a hacerlo aún peor. Ella me hacía lamer el piso, me hacía lavar el baño con el cepillo de dientes, hacía cosas para que él me golpeara a mí, para que él me sobajara más. Y no solo eran los golpes, Carmen. Ella me decía que yo era fea, que yo estaba horrible, que yo era gorda y que se arrepentía de haberme traído y que él me había salvado cuando no es cierto. ¿Nunca dijiste esto a tus papás? ¿Hablaste con ellos para decirle lo que estabas viviendo? No, Carmen. ¿Por qué? No quiero verlos nunca más. ¿Por qué? Porque ellos son los culpables de que hoy yo esté aquí pidiéndote ayuda para buscar a mi hijo, para que esté conmigo. ¿Por qué no puedes ver a tu hijo? Porque me da mucha pena, Carmen. Y yo no hubiera querido que las cosas hubieran sido así. Pero engañé a mi esposo. Lo engañé con el hijo de su amante. Él pasa cosas muy similares que yo y iba frecuente a la casa, nos frecuentaba y empezó todo como una amistad. Todo empezó como con alguien con quien yo me podía desahogar. Y un día él me acarició la mano. Y fue la primera vez que yo sentí una caricia